Muy bien, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Eso es. ¿Me escuchan bien? Ya estoy viendo algunas caras conocidas. ¿Cómo están? Buenos días o tardes. Vamos a saludarnos antes de empezar nuestro satsang. Por favor, levanten sus manos. Levanten sus manos y me esperan un momento hasta que los salude a todos. Esperen un segundo. Ya se quitó. Aquí iniciar vídeo. Déjalo. Es para que se vea, es para que nos vean. Ok, muy bien. Muy bien, bajen sus manos. Debe testar una cámara, seguro que tu cámara esté. Pues miren, ya vamos a empezar nuestro satsang aquí en Zoom otra vez. Me da mucho gusto que estén por allá, yo por acá, para estar juntitos otra vez. ¿Estamos? Miren, antes de empezar a hablar de recibir sus preguntas o sus comentarios, entonces nuevamente voy a hablar un periodo de tiempo, unos cuantos minutos. En esta ocasión yo voy a hablar de aquello que se llama como la posibilidad del ser humano de entrar en la corriente de la ascensión, es decir, el mecanismo y método a través del cual un ser humano puede ascender por encima del reino humano de evolución para participar entonces del reino espiritual y hacia el reino divino. ¿Estamos? Esa es la posibilidad que se abre para el ser humano que así lo desea, para el peregrino espiritual. ¿Ya vieron? Pero antes de explicar el mecanismo exacto que se tiene que lograr para ascender, entonces recuerden una cosa que no deben de olvidar jamás. El camino, fíjense bien, el camino de descenso desde el reino divino hasta el punto más bajo, que es donde nos encontramos en este momento, el camino de descenso es el mismo camino que es el ascenso. El camino de descenso es el camino del ascenso. Y por eso entonces expliqué muchas veces y usé la metáfora del yo-yo. ¿Se acuerdan que la utilicé aquellos que no, me han seguido durante más tiempo? Entonces saben que se habló del yo-yo que baja. Entonces el yo-yo baja por un camino y cuando sube, sube por el mismo camino. ¿Ya entendieron? Esta es la razón por la cual la vez pasada, y ahorita vamos a hacer un repaso muy rápido de esto. Esta es la razón por la cual en la vez pasada hablábamos del proceso de manifestación y reabsorción cósmica. ¿Ya vieron? Manifestación y reabsorción cósmica, porque la manifestación es el proceso de descenso. Y luego entonces tienes que tomar el mismo camino en tu ascenso de regreso a la fuente divina de la cual has emanado. ¿Ya vieron? Entonces vamos a hacer el repaso porque tienen que entender muy bien qué se experimenta en esos niveles para que entonces puedas tú ir escalando y regresando primero al reino espiritual y luego finalmente al reino divino. Entonces, decíamos, existe un estado antes de que el mundo fuera. Vamos a llamar antes de la existencia. Le llamamos trascendencia, le llaman Adi, que quiere decir uno, le llaman Pralaya, que quiere decir gran disolución. ¿Ya vieron? Bueno, es el uno y único, el uno sin segundo, es la divinidad en sí misma. Bien, cuando va a venir un proceso llamado manifestación, entonces resulta que en este proceso de manifestación, imaginen que dentro del uno, a falta de una mejor explicación, se generaran una especie de chispas, que llamamos chispas divinas. Son de la misma naturaleza que el Padre, son idénticas al Padre. Eso es lo que tú eres. Tú eres el uno sin segundo, pero si vas a participar de un kalpa, vamos a decir, para darnos a entender, que te convertirás momentáneamente en una chispa. Permanece siempre en el seno del Padre. No puede salir del Padre. Por eso, en cierto lenguaje se llama, las chispas permanecen en anupadeka,
Fíjense bien, anupadeka. Anupadeka es una palabra que quiere decir nacido de sí, pero permaneciendo en sí. Nacido de sí, pero permaneciendo en sí. Quiere decir algo así como si una mujer gestara un hijo dentro de ella misma, pero en vez de que naciera hacia afuera, nacería dentro de ella, nacería dentro de sí y permanecería en sí. Y no solo sería un hijo diferente o parecido a ella, sería idénticamente igual a ella. ¿Ya vieron? Entonces, eso es lo que llamaríamos chispa divina. Esa chispa divina es la que va a participar en el proceso de manifestación. Entonces, decíamos la vez pasada, cuando viene el proceso de manifestación, se tiene que poner un campo de evolución, una especie de escuela, donde la chispa divina va a poder experimentar. Pero ya les decía que como ella no puede salir del seno del Padre, porque es de la misma naturaleza que el Padre y no podrá conocer corrupción, ni podrá conocer cambio, ni alteración de ningún tipo. Ella es el absoluto, es la divinidad. Decíamos, tiende un hilo. ¿Ya vieron? Un hilo. Y ese hilo le llamamos Sutratman, el hilo de el Atman. Y el Atman es el sí mismo, que es de la misma naturaleza que el Brahman, que está en la trascendencia. ¿Ya vieron? Ahora vamos a explicar muy rápido los 7 niveles en los cuales se parte este campo de evolución. Se divide en 7 niveles de graduación de densidad energética. La mejor forma de entender esto es como cuando se refina el petróleo. ¿Entienden? El petróleo se mete entonces en unos grandes tubos, por decir, y ahí está el petróleo. Entonces se le somete a calor. Y el calor hace que se vaya separando por capas desde lo más grueso y denso hasta lo más sutil. Entonces el chapopote que conocemos que se ponen en las calles es la capa inferior que queda hasta abajo del tubo. ¿Ya vieron? Y luego arriba empiezan a aparecer ciertas gasolinas, pero muy contaminantes, llenas de plomo. En México, no sé, en otros lugares en México se les llaman diésel, porque tienen altos contenidos de plomo. Ya vieron, no son gasolinas puras. Luego siguen gasolinas más purificadas que se usan para automóviles. Y luego así se va separando en capas. Y luego siguen gasaviones, que es una gasolina mucho más purificada, de altísimo nivel de combustión. Y luego así sucesivamente podrías tener gasolinas para las naves que salen a dar vueltas fuera de la atmósfera. ¿Ya vieron? Ahí está el petróleo y el refinamiento del petróleo. Se ha partido en densidades. Bueno, pues pero muy parecido. Imaginen entonces que el campo de evolución se parte en 7 niveles de densidad. 7. Ahorita sentados en estos cuerpos estamos en el número 7. Ahora vamos a repasar rápido qué implica y qué se conoce, qué conciencia se tiene en cada uno de esos niveles para que ustedes lo entiendan muy bien. Bueno, vamos a hablar del nivel 1. Ya viene la manifestación y aparece un nivel o plano de existencia que se llama plano átmico. Átmico se llama plano del Atman, plano del sí mismo, plano del puro ser. ¿Ya vieron? Es el primero. Este plano es abstracto, no hay formas. Fíjense bien, y entonces como no hay formas, entre comillas, el cuerpo del ser humano en ese nivel es todo el plano. ¿Se entendió? A ver, el ejemplo sería, vean el aire que les rodea. Ahora imagínate que tu cuerpo fuera aire dentro del aire. Entonces, tu conciencia es todo el plano. ¿Ya vieron? Ahora, ¿qué implica la conciencia en ese primer nivel? Es lo que yo he llamado una y otra vez despertar a la conciencia de tu verdadero ser. ¿Ya vieron? Donde hay silencio de pensamientos, porque los pensamientos, todo como veremos, están más abajo. Hay pura conciencia de ser. Y por eso, en la terminología de Oriente, estar ahí en la conciencia, tú puedes estar ahí ahorita. Entonces estarías en un nirvana, en una extinción de pensamientos donde no hay pensamientos y se le llama entonces, estás en nirvana, estás en sunyata. Sunyata quiere decir vacío, vacío.
De ahí que en el budismo se utilice mucho esta palabra recurrentemente. Entonces, entras en el vacío. Ya en la oportunidad anterior, Vladimir, me parece, sí, Vladimir, habló de que en su proceso de meditación, y también puede suceder en la vida diaria con los ojos abiertos, estaba en un estado de puro ser y profundamente metido en un absoluto silencio. ¿Ya vieron? Silencio o vacío. Le llaman vacío en el budismo, le llaman silencio en el hinduismo, que quiere decir muni. Muni es silencio. Y sunyata es vacío. Entonces, ¿qué experimentas en ese nivel, en conciencia? Uno, no hay muchos cuerpos, por lo tanto, tú eres todo ese plano. Estás metido en un gran océano de conciencia de ser. ¿Ya vieron? Pero ya estás en la existencia, ya no eres el absoluto de arriba, pero estás en un estado de pura. Por favor, ¿puedes ¿Alguien reflejar? está hablando? Está entonces en pura conciencia de ser. ¿Ya vieron? Ahí no voy a penetrar, ahí hay otros seres que están compartiendo contigo esa existencia, pero ni tienen cuerpo, son pura conciencia, pero puedes comunicarte con ellos, etcétera. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que tú puedes vivir en ese estado y que en este momento lo podrías hacer. Si tú te despiertas a tu conciencia de ser, aquellos que han seguido la enseñanza comprenden bien lo que estoy hablando, inmediatamente hay un puro ser y hay un silencio, un vacío. Hay penetraciones en ese vacío, que apenas en la subida, como ahorita hemos bajado y la persona empieza a subir, empieza a entrar a ese plano y empieza a conocer diferentes niveles de penetración en ese vacío, cada vez es más vacío. Por eso los budistas le llaman vacío. Ya nirvana es conciencia de ser en vacío, ¿no? Extinción de la mente. Bien, pero le llaman vacío. Pero luego dicen gran vacío, supremo vacío, supremo gran vacío. Quiere decir que la conciencia del ser cada vez se hace más omniabarcante, porque es un estado de perfecta abstracción. No hay formas en ese estado, es pura conciencia de ser. ¿Ya vieron? Bueno, ¿qué pasa entonces cuando la chispa empieza en su proceso descendente y baja al número 2? Estamos en el 1, plano átmico, plano del Atman, plano del ser, del sí mismo. Baja al segundo nivel y le llaman en alguna terminología, no me gusta mucho, pero le llaman plano búdico. No me gusta realmente, pero le llaman búdico. ¿Qué va a experimentar o qué experimenta el ser humano en el plano 2? Bien, imagina que ese es un plano que le vamos a llamar emociones espiritualizadas. Son las emociones más puras, exquisitas y sublimes que puedes llegar a experimentar, que se experimentan en el plano 2, que le llaman plano búdico y le llaman cuerpo búdico. Insisto que no me gusta mucho el nombre, pero bueno, plano átmico es más atinado, es pura conciencia de ser. Luego bajas al 2 y se experimentan las emociones más exquisitas que puede un ser humano experimentar. La dicha, la gracia, el amor infinito, la armonía perfecta. ¿Ya vieron? El estado de gracia plena. Una experiencia emocional perfecta, insuperable. Bueno, eso es lo que vas a estar experimentando en el plano 2. Yo le he dicho en el pasado en mis pláticas, porque ven que he tratado de bajarlo lo más sencillo posible, los atributos naturales de tu propio ser. Y los atributos naturales, ¿qué es lo que vive el ser? ¿Qué es lo que siente el ser, emocionalmente hablando? El ser es conciencia, pero ¿qué siente como emociones? Siente estas emociones exquisitas, sublimes, dicha plena, le llaman ananda, Edén, le llaman deleite, un estado perfecto. Ahí sí ya hay un poco más de percepción. Lo que se percibiría serían seres que su cualidad principal es la luz. Son seres de luz en universos de luz. ¿Ya vieron? Como un sol destellante, pero que ni siquiera puedes ver la bolita, ¿ves? El sol que tenemos, vemos la bolita y alrededor la luz. En este caso, la fuente que emite también sería transparente. Entonces es un ser de luz emanando estas emociones conforme las experimenta y siente, y de alguna manera
entonces derramándolas en todo el plano y recibiéndolas. Sería como, a falta de mejor nombre, un diamante, pero no un diamante, no un mineral, pues, sino un diamante de luz viva, de múltiples colores. Ok, ahí está. Eso viviría el ser en el número 2. Si baja un poco al número 3, empieza a desarrollar lo que se llama una mente concreta, perdón, una mente abstracta. Mente abstracta porque todo el pensar de ese ser se relaciona con esas emociones universales que siente y con la conciencia de ser. Entonces, todavía no tiene pensamientos muy concretos. Él se concibe a sí mismo como un ser espiritual íntegro de pura y cristalina luz, lleno de las más exquisitas y preciosas emociones que puede uno experimentar. Pero él no se experimenta concreto, se experimenta abstracto. Por lo tanto, le llaman estos 3 niveles, les llaman arupa. Fíjense muy bien, porque luego vamos de regreso. Arupa. Arupa quiere decir sin forma. ¿Ya vieron? Sin forma. Yo diría sin forma definida. En el primero, en el Atman, no hay forma. Es como el aire que te rodea. Por más que quieras ver en el aire que te rodea una forma, no la podrás ver. Ese es el primer nivel, porque vamos desde lo abstracto hasta lo concreto. Luego, en el segundo nivel, que vas a percibir las emanaciones de luz de los seres que se encuentran en ese nivel de conciencia. ¿Ya viste? Y si tú estás ahí, participas y emanas esas mismas energías de luz, de extraordinaria riqueza, amor, dicha insuperable, pero ya se percibiría como luz de colores. Estarías viendo a un ser de luz en un universo de luz. ¿Qué percibirías en el tercer nivel? Algo más parecido ya a una llama, no tanto a un sol destellante que se mueve de una manera graciosa y preciosa al son de estas emociones, sino ya más una llama viviente. Esa sería la forma, pero es una forma que no se le llama arupa, sin forma concreta. O sea, sí es una forma que puedes ver, pero es sinuosa, es una plástica. Bueno, esos 3 niveles vas a conocer como esa es tu naturaleza espiritual. Ese es tu verdadero ser espiritual. Por eso yo me he referido en el pasado muchas veces tu verdadero ser espiritual y divino. Tu verdadero ser espiritual y divino. Entonces, cuando yo digo tu verdadero ser espiritual, me refiero a estos 3 niveles que le llaman la triada espiritual. También le puedes llamar la individualidad espiritual. Ya viste que permanece durante todo el proceso del kalpa, de manifestación y reabsorción. Finalmente se refunde con lo divino. Pero es tu naturaleza espiritual y divina. Tu naturaleza espiritual son esos 3, ¿ya vieron? Y tu naturaleza divina es lo que está afuera de la existencia y permanece por siempre y para siempre ahí. Pero ha tendido el hilo, el Sutratman. Entonces puede conocer esos niveles y experimentarlos. ¿Ya vieron? Bueno, arupa, niveles arupa. Ahora viene entonces, sigue el proceso de manifestación. ¿Ya vieron? Allí en la trascendencia eres el perfecto abstracto absoluto. Cuando entras a la manifestación en los primeros 3 niveles, es sin forma definida, pero ya empieza a aparecer la forma. Ya puede ser percibida, como ahorita tú percibes a tus amigos, percibes a la familia, así percibirías a los seres de luz. Bien, pero cuando bajas entonces, ya pasamos los 3, esa es tu naturaleza espiritual. Pasas al 4, 5, 6 y 7. Cuando pasas al 4, entonces aparece, se le llama, ¿ya vieron? Se le llama pensamiento concreto, genera un cuerpo concreto. Y un cuerpo concreto ya genera una forma bien definida. Una réplica parecida al cuerpo que tienes en este momento, aunque emanando un campo de luz alrededor, es verdad. Pero ya está mucho más concreto. ¿Ya vieron? Una forma parecida. Bien, si baja más, entonces el plano concreto baja más y entonces se llama cuerpo emocional humano. Y entonces
es el cuerpo de las emociones que el ser humano experimenta. Genera un cuerpo, le llaman a veces cuerpo astral, es un cuerpo definido y entonces también tiene un campo de energía alrededor, pero es donde se sienten las emociones. Todo esto tú lo estás viviendo en este momento. Aquellos que han despertado ya están viviendo desde el 1 hasta el 7, en mayor o menor intensidad, pero ya lo están haciendo. Entonces, tienes tu cuerpo emocional, ya llevamos 1, 2, 3, ya llevamos 4, 5. Luego viene el 6 y el 7. El 6 y el 7 es lo que llamamos físico, pero el físico se parte en dos. Así es como sucede. Físico sutil, físico burdo. ¿Ya vieron? El físico burdo es el cuerpo que ahorita tienes, el que es de carne y sangre. Ese es tu cuerpo burdo. Y luego arriba, en el 6, está tu cuerpo sutil, que a veces le llaman cuerpo astral. Es un cuerpo más bien de vitalidad. Así como fluye sangre y linfa en tu cuerpo y sistema nervioso, en el otro correría la energía del prana o el chi, pero es un cuerpo, ya se le llama físico. ¿Ya vieron? Entonces, tú puedes saber que en el cuerpo físico, ustedes, todo mundo, ¿qué puede experimentar la conciencia? En el 7 puedes experimentar sensaciones, frío, calor, placer, dolor. Eso es lo que puedes experimentar. La conciencia que está experimentando desde el reino divino, en el reino físico, experimenta sensaciones. Frío, dolor, placer, frío, calor, placer, dolor. En el cuerpo de energía se experimenta la vitalidad. Ven ustedes cuando a alguna persona le da alguna gripe, por ejemplo, y entonces cae un poco en un estado crítico de gripa y se recuesta en la cama y pierde su vitalidad. ¿Ya vieron? Se siente sin energía y sin fuerzas hasta que el cuerpo ese se vuelve a recargar. Así es, porque se está usando mucha de esa energía para curar al cuerpo y entonces la persona se siente debilitada. ¿Ya vieron? Bueno, entonces fíjense bien lo que estás experimentando en todos esos 7 niveles. Sensaciones, vitalidad, emociones humanas, pensamientos concretos, como cuando piensas en tu trabajo, en tu familia, en tu casa, en tus asuntos, en tu ropa, todo lo que es pensamiento concreto, pensamiento que se relaciona con cosas concretas. ¿Ya vieron? Entonces, ahí lo tienes. Y tienes entonces, ese es el cuerpo mental y el cuerpo emocional, todas las emociones humanas que se balancean entre que llamamos positivas o negativas o luminosas y más oscuras. Ahorita van a entender por qué esto es muy importante en el proceso de ascensión. Hasta ahí está. Bueno, entonces ya estamos aquí hasta abajo. Ahora se abre la posibilidad de regresar a casa, ¿entienden? Casa es la casa del absoluto, la casa de la trascendencia, la casa de Adi, del uno, del Padre si quieren llamarle, pero vamos a volver todos allá. Esto no se puede evitar porque el plan divino determina que esa chispa experimente todo este proceso de manifestación y reabsorción. ¿Ya vieron? Y entonces, y ahorita van a ver qué resulta de ello. Pero bueno, llega el momento en este proceso que aparece el ser humano. Y el ser humano entonces, después de evolucionar en los 4 cuerpos inferiores, que se les llama el cuaternario inferior, ¿no? Efímero, transitorio y mortal. Ese es mortal, ¿entienden? Y le llamamos la personalidad. A los 3 de arriba le llamamos la individualidad espiritual. Entonces, este cuaternario intuye que quiere regresar a casa. ¿Ya vieron? Y entonces ahí se bifurca temporalmente el camino. Algunos que se informan sobre este tema, entonces empiezan a querer y anhelar ir en su proceso de ascensión, mientras que otros o no se enteran o de plano tampoco les interesa. ¿Ya vieron? Pero fíjense muy bien, para que se lleve a cabo la ascensión, sí es requisito indispensable que la personalidad humana, el cuaternario de abajo, se entere, porque él tiene que hacer los esfuerzos para levantar sus cuerpos
hacia la tríada de arriba. ¿Ya vieron? Vas a tratar de levantar esto. Ahorita voy a explicar cómo se hace. Cómo levanto la vibración de los 4 cuerpos inferiores para transportarlos a la tríada superior. Entonces, el ser humano que va a iniciar su camino de ascensión sí tiene que estar enterado. El que no, por eso se bifurca el camino, el que no tiene que estar enterado, porque su individualidad espiritual, su verdadero ser espiritual y divino, todavía no considera que ese hombre, vamos a decir, debe avanzar por las corrientes de ascensión, sino que tiene que seguir experimentando en el reino humano. ¿Ya vieron? Eso es todo. No es ni bueno ni malo. El verdadero ser espiritual dentro de un ser humano es el que le indica, vamos ya a casa, regresemos. Y en otros casos dice, no, quiero seguir teniendo experiencia humana. Finalmente regresaremos por todos, ¿entienden? Porque el programa es que todo sea retomado y regresado a casa. Nosotros formamos una gran familia y no nos marcharemos si no nos llevamos a todos. Toda la familia vendrá, tarde o temprano, pero sí se bifurca temporalmente esos 2 caminos. Yo les decía la vez pasada, esto importa mucho porque hagan de cuenta que en la parábola se llama la fiesta de bodas, ¿no? Jesús está hablando y diciendo, el reino de los cielos, fíjense bien, el reino de los cielos es como un gran señor en el castillo que su hijo se va a casar. Esto se usa porque se pone a Cristo como el esposo y a la congregación de fieles como la esposa, ¿entienden? Pero bueno, se va a casar el esposo, el hijo de ese señor, de ese rey, de un gran reino y que tiene un gran castillo, se va a casar su hijo. E invita a todos al pueblo, les invita a todos, les informa que vengan, porque dice, el reino de los cielos se asemeja a una fiesta a la que se le invita a la persona. Pero luego entonces le dice a sirvientes, ayudantes, todo, vayan a todas partes e invítenlos, a todos invítenlos, que vengan y participen de la fiesta. Y entonces, finalmente, dice, salieron aquellos, fueron por los caminos y a los bosques, y la gente, muchos no respondían prácticamente la mayoría. ¿Ya vieron? Se volvían a la hacienda y al negocio. Es decir, solo a las cosas y asuntos del mundo. Es decir, solo al cuaternario inferior. Pero bueno, como ese rey ama al reino entero, vuelve a llamarlos y llamarlos y llamarlos, hasta que finalmente los que aceptan ir a la fiesta, entran en la fiesta y ya están en la fiesta, ¿no? Pero entonces el relato dice, pero salió el señor de ese castillo y empezó a pasear entre todos los convidados, ¿entienden? Y al verlos vio a uno que no estaba vestido de bodas. ¿Ya vieron? Y entonces le dice, ¿por qué no vienes vestido de bodas? No puedes estar acá porque es una boda. Tienes que venir vestido de elegante, pues, vestido de bodas. Entonces le dice a sus ayudantes, aten, se oye feo, ¿no? Pero átenlos de pies y manos y échenlo fuera del castillo, allá donde está el lloro. Fíjense bien, allá donde está el lloro y el crujir de dientes. Entonces ya se fijaron que el ciclo humano es concebido como un ciclo de necesidad y sufrimiento. Y que entonces, tan pronto ustedes la entenderían como un alma o un ser reconoce el camino para trascender el reino humano, lo toma. ¿Ya vieron? Porque se considera un ciclo de necesidad y sufrimiento. Por eso está diciendo, ahí afuera está el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir, estará un nuevo ciclo. Pero eso es normal, no pasa nada. Él está explicando ahí la bifurcación. Los que entraron al castillo vestido de bodas, ¿saben qué quiere decir esto? Que el cuaternario lo lograron levantar hacia arriba y ya tienen su vestido de bodas. Ya transmutaron la energía de abajo, de los 4 de abajo, en los 3 de arriba y ya tienen sus cuerpos de luz y por lo tanto ya pueden estar y participar del reino de los cielos. ¿Ya vieron? El que no va vestido de bodas no tiene su cuerpo de luz desarrollado a ese nivel, tiene que continuar experimentando poco a poco en el reino humano. ¿Ya vieron? No voy a entrar más en profundidad a esos. Voy a entrar a los que quieren venir en esta oportunidad
por las corrientes de ascensión. Por los demás volveremos, porque la familia toda será retomada. ¿Ya vieron? Pero transitoriamente hay esa bifurcación. ¿Sí estamos entendidos hasta ahí? Nada más háganme con su cabeza. ¿Sí? Eso, qué bueno, ya. Ahora bien, ya entendiendo esto, vamos a hablar de qué es la ascensión. ¿Qué es la ascensión? Y entonces yo les decía de un maestro muy conocido que entonces menciona, define la ascensión con una cosa extraordinaria. Dice, no se preocupen, la ascensión no es más que un cambio en el foco de la conciencia y un cambio en la frecuencia de la energía. Otra vez, la ascensión es un cambio en el foco de la conciencia y un cambio en la frecuencia de la energía. ¿Esto qué quiere decir? Vamos al primero. Cambio en el foco de la conciencia. Quiere decir que el ser humano tiene su foco de conciencia en su parte humana, en su ego. Siempre tiene el foco de conciencia puesto todo el tiempo, en todo momento, en su parte humana, en su cuerpo, en las emociones que vive, en sus propios pensamientos, resolviendo sus tareas en la vida, cuidando a su familia, toda lo que llamamos la vida en el mundo, ¿entienden? El foco de la conciencia, un cambio en el foco de la conciencia, un cambio en el foco de la conciencia quiere decir que la atención que el ser humano tiene en la parte humana, que llamamos ego, cambie a tener su conciencia puesta en su verdadero ser. Entonces, en vez de que la atención esté puesta en mi cuerpo, en mis emociones, en mis pensamientos y todo eso, recuerden que es lo que llamamos en cierta manera el ego, empiezo mi proceso de despertar. Si yo me despierto, ¿ya vieron? Empiezo cada vez a ser más consciente del ser que yo soy. No de los pensamientos y de las emociones que siento y de las sensaciones. Por supuesto que eso lo voy a seguir experimentando mientras sea un hombre. Pero yo cambio el polo de identificación. En vez de identificarme y creer ser mi cuerpo y mi mente, el cuaternario de abajo, en vez de identificarme y querer ser eso, porque ahí tengo mi foco de atención, he cambiado, he polarizado el foco y ahora me identifico con mi verdadero e íntimo ser, con el ser que yo soy. Entonces, por haber hecho eso, te pasaste al número 1. ¿Ya viste? ¿Se acuerdan la bajada? El proceso de descenso es el proceso de ascenso. Si yo despierto y ya me identifico con el verdadero ser espiritual que yo soy, la conciencia de ser, ya hice un cambio en el foco de la conciencia. Mi atención pasó de estar identificándome con el cuerpo nada más y con la mente, ¿ya vieron? A con el ser que yo soy. Ahorita voy a explicar cómo se hace, qué deriva de esto, pero lo primero es despertar. Hay que trabajar en el despertar para que yo tenga la conciencia del ser que yo soy. Cada vez que la persona, todos los que han seguido mi trabajo, saben que cuando la persona deja de estar despierto en conciencia del ser, se duerme. Y entonces, ¿y a dónde se va? Pues se va al cuerpo y a la mente y se olvida del ser que es. ¿Ya vieron? El foco de conciencia vuelve a estar en lo inferior, en el cuaternario, en vez de en el ser superior de la triada. Pero cuando tú despiertas y no hay pensamientos en tu mente y estás en un nirvana, en una extinción de pensamientos, ya estás en el 1. Ahí puedes profundizar más, ya les dije, niveles de vacío hasta que se haga una conciencia oceánica, prácticamente infinita, sin ningún límite. Cuando se llega ahí se le llama Ishvara. Ishvara es yo soy el señor del universo, pero no es de que yo soy el dueño del universo. Yo soy el universo, yo soy todo, estoy en toda la existencia. Ese es el nivel de vacío y de penetración oceánica que tendrás ahí en el nivel 1. Pero de entrada ya estás en la conciencia de ser en un vacío. Entonces ya lograste el cambio en el foco de la conciencia. ¿Ya vieron? Ya entienden por qué hay que despertar. Luego sigue un cambio en la frecuencia de la energía. Bien, cambio en la frecuencia de la energía, lo que quiere decir es que mis cuerpos, 3 cuerpos, físico, emocional y mental, ya dijimos que el físico se parte en 2, pero vamos a llamarle físico. Físico, emocional y mental, tengo que lograr energizarlos, aumentar
su actividad energética para que empiecen a transmutarse hacia lo superior. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es muy sencillo. El hombre, vamos a hablar primero del cuerpo, de la mente, las emociones y el cuerpo. Del cuerpo mental, tú debes de dejar de pensar de ti mismo como un ser transitorio, efímero, inmortal, de carne y hueso, sometido a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. No, ese sí, el cuaternario inferior sí está sometido a la vejez, a la enfermedad y a la muerte. Pero tú tienes que afirmar y reafirmar continuamente el ser espiritual y divino que eres. Entonces, si tú dices, yo soy un ser espiritual íntegro de pura y cristalina luz, eso es lo que yo sé que yo soy. Yo soy un ser espiritual. Yo soy un ser de luz. Yo soy un ser espiritual íntegro de pura y cristalina luz. Entonces, afirmas y te reafirmas, no como un ser de carne y sangre, sino como un ser de luz, un ser que está en la triada de arriba, en la triada superior. Entonces la mente empieza continuamente en meditación a hacer repeticiones. Se ha dado a la humanidad ya la información del poder de la palabra hablada a través del yo soy. Entonces cada vez que tú dices yo soy un ser espiritual íntegro de pura y cristalina luz, yo soy un ser eterno, yo soy inmortal en todos sentidos, no estoy sometido a la enfermedad, a la vejez ni a la muerte. No, no lo estoy, porque yo soy un ser espiritual. Si tú eres el aire, que estoy diciendo en el plano 1, a ver cómo le haces para matar al aire. No se puede. Se muere el cuerpo, pero el ser o el espíritu que habita en el cuerpo no puede morir. ¿Ya vieron? Entonces, ahí tienen que la mente tiene que empezar poco a poco a afirmarse y reafirmarse como un ser espiritual y divino. Lógicamente, si tú dices, yo soy el uno y único, tanto fuera como dentro de la finitud, esa es tu naturaleza divina, vida. Otra vez, yo soy el uno y único, tanto fuera como dentro de la finitud. Yo soy el uno y único, no hay más que lo que yo soy. Yo soy el absoluto, tanto fuera, allá en la trascendencia, como dentro de la finitud, como en la existencia. El que logra ese estado de conciencia ya es netamente un ser divino. Pero mientras tú puedes empezar a afirmarte como un ser espiritual con tu mente. Ahora, ¿cómo vas a transmutar? ¿Cómo vas a llevar tu mente? ¿Cómo la vas a llevar? La mente la llevaste del estado concreto. Yo soy cuerpo hecho de sangre, carne y hueso. Entonces, estás hablando de un pensamiento concreto, que es el cuerpo. Si dices, yo soy un ser espiritual de luz, ya estás usando un pensamiento abstracto. Yo soy un ser espiritual de luz en un universo de luz. Ya estás transmutando la mente desde lo concreto hasta lo abstracto. Luego, ¿cómo transmutas las emociones? Fíjense muy bien, las emociones, dijimos que las emociones espirituales son las más exquisitas emociones que puedes sentir. Entonces, si alguien aprende a entrar en meditación y a afirmarse a sí mismo ser esas emociones, por eso yo soy la fuente del amor infinito y eterno que yo soy. Yo soy la dicha suprema, inconmensurable. Yo soy la paz que no es de este mundo. Todas esas afirmaciones no solo las vas a repetir como un loro que repite una plegaria, sino que las dices y las empiezas a sentir. Entonces tu cuerpo emocional empieza a producir esas emociones que tú afirmas ser. Yo soy la dicha suprema. Yo soy el amor y la paz infinita. Yo soy el amor que no tiene medida. ¿Ya vieron? Entonces, el cuerpo emocional de abajo, el cuaternario, empieza a generar una energía de emoción muy alta, pero que escapa al cuaternario y va y se deposita en el cuerpo búdico que está en el lado 2. ¿Entendieron? Al nivel 1 llegas cuando te despiertas. Al nivel 2 llegas cuando puedes verdaderamente experimentar y sentir emociones exquisitas. Quiere decir que ya estás transmutando tu cuerpo emocional humano hacia el número 2. Entonces, estás continuamente entreteniendo emociones de amor, de paz, de armonía, de agradecimiento,
¿Ya viste? Entonces, cuando un hombre vive ahí, sabe que está en un reino de los cielos. Es un reino de los cielos, donde hay ser y esas emociones extraordinarias. ¿Ya vieron? Y finalmente, ¿qué vas a hacer para transmutar el cuerpo físico? El físico burdo y sutil. Bueno, hay que energizarlo. Ya vimos cómo energizas el cuerpo mental con emociones, con pensamientos, afirmándote como un ser espiritual, cómo energizo el cuerpo emocional, sintiendo emociones espiritualizadas, hago que esos cuerpos empiecen a vibrar más y finalmente sigue el cuerpo físico, sutil y burdo. Entonces, para energizar ese cuerpo físico, sutil y burdo, se han diseñado y entregado a la humanidad por milenios muchas prácticas que llamamos psicofísicas, como el yeya, el yoga de la energía y el yoga de la atención. Entonces, cuando tú haces esas prácticas, empiezas a aumentar la energía del cuerpo físico y empieza nuevamente a transmutarse. Y entonces usarías técnicas psicofísicas y usarías, en segundo lugar, tantra. ¿Ya vieron? El tantra es una técnica muy poderosa para poder levantar la energía. ¿Ya vieron? Entonces, cuando se trabaja con tantra, vidas, recuerden, las prácticas de fuego no son prácticas de juego. Las técnicas de fuego no son técnicas de juego. Por lo tanto, presten atención a todo lo que yo les he dicho en el pasado para que ustedes se mantengan siempre a salvo de los fuegos de la madre y que no rebasen un cierto nivel de actividad. ¿Ya vieron? No importa lo que hayan leído en otra parte o lo que les hayan enseñado por ahí. Presten atención a lo que yo les he dicho. Porque fíjense bien, es muy usual que cuando se trabaja con tantra para energizar el cuerpo, se presente de vez en cuando algo que se llama síndrome ligero de Kundalini. ¿Ya vieron? Ya lo he platicado, no lo voy a platicar otra vez todo, pero crea malestares, dolor de cabeza, insomnio, la persona está muy enojada, le dan ganas de vomitar, etc. Síndrome ligero. Pero si ustedes hacen lo que yo les he enseñado, entonces puedes, cuando tan pronto se presente ese síndrome, ¿no? Síndrome ligero de Kundalini, lo puedes descender otra vez. Y entonces, al cabo de un tiempo, puedes volver a hacer tus prácticas. ¿Ya vieron? Porque les voy a decir algo. Ustedes no quieren conocer un síndrome declarado de Kundalini o agudo de Kundalini. No quieren conocerlo. Entonces, las prácticas de fuego no son prácticas de juego. No sé lo que hayan leído por ahí o lo que hayan, alguna escuela donde les hayan informado determinada cosa. Yo les he hablado la verdad. Yo les he dicho cómo puedes hacer uso de la energía de la madre, pero también les he dicho, como dicen acá en México, aguas, cuidado. Si se presenta el síndrome, hacen lo que yo les he dicho, punto. Entonces te va a disminuir el síndrome y luego ya te vas a sentir bien otra vez y puedes avanzar. Entonces estarás usando la energía de la madre para tu propia regeneración, para tu propia ascensión. Ustedes saben que yo no recomiendo nunca literatura, pero en esta oportunidad sí voy a tener que recomendar un documento autobiográfico de una persona de la India, un hombre de la India, que experimentó un síndrome declarado y agudo de Kundalini, para que tengan un poco de balance de lo que estoy diciendo. ¿Y por qué estoy diciendo que las técnicas de fuego no son técnicas de juego? Entonces ese libro se llama Kundalini, el yoga de la energía, Gopi Krishna. Gopi Krishna es el autor. ¿Ya vieron? Yo no recomiendo literatura ajena a la palabra que les doy, pero en esta oportunidad conviene que ustedes se acerquen a ese libro, Kundalini, el yoga de la energía, de un autor que se llama Gopi Krishna. Entonces, él acostumbraba en las mañanas, digo, yo lo conocí hace 30 o 40 años, este libro, no lo he leído más, pero en su momento de jovencito lo conocí bien. Entonces, él acostumbraba a meditar a las 4 de la mañana y tuvo la aparición de una experiencia del fuego de la madre. Pero nadie le dijo bien a bien cómo podía eliminar los síntomas para que no pasara de un síndrome ligero a un síndrome declarado o agudo. Pero ustedes no lo quieren conocer. Pero no se preocupe porque no lo vas a conocer. Si tú haces lo que yo te he dicho, no lo vas a conocer. Cada vez que sientas que el síndrome de Kundalini aparece, tienen que ir a todo lo que he hablado en el pasado de esto,
hacen lo que yo les dije ahí. Y entonces vas a ver que de inmediato desciende el síndrome. Te esperas unos días con la instrucción que les he dado y al ratito, otra vez, ya te recargas y rebosas de energía otra vez y vuelves a seguir con tu trabajo, ¿entienden? Sintiéndose agradecido de tener esa herramienta, pero comprendan que esto que se les está dando ya a nivel todo el mundo, en el pasado era algo verdaderamente guardado entre muy pequeñas personas y que cuando se sometía a alguien a un trabajo, sobre todo de tantra, de el levantamiento de la energía de la madre, siempre son grupos pequeños que conocen muy bien el tema, pero yo estoy hablando y dando palabra para todo el mundo. Entonces, necesitan entender que me hagan caso, que me hagan caso de lo que yo les he dicho. Pero bueno, si lo hacen, vamos a marchar para adelante, divino. ¿Ya estamos? Y entonces, ¿ya vieron? Estamos energizando, fíjense bien, energizando los cuerpos físico, emocional y mental. Ya dije cómo, para que se vaya logrando tu ascensión. Entonces haces, el maestro aquel decía, la ascensión es un cambio en el foco de la conciencia y es un cambio en la frecuencia de la energía. Tu cuerpo físico, emocional y mental está trabajando a una frecuencia de energía y lo vas a pasar a la frecuencia de la triada superior. Entonces ascenderás por encima del reino humano de evolución y seguiremos marchando juntitos a casa. Entonces esa es la experiencia, ¿entienden? Cuando la persona va avanzando, hay un gran trabajo en la triada porque tienes que seguir regresando hacia la trascendencia. Y cuando la persona regresa a la trascendencia, entonces ingresa declaradamente al reino divino y recupera y restaura la conciencia perfecta de ser la divinidad y de que él no hay más que la divinidad. ¿Ya viste? Cuando esto ha sucedido, diríamos, el estudiante, la chispa divina, fue un buen estudiante, experimentó todos los niveles, entró en todos los niveles de conciencia de este campo de evolución, de esta escuela, entró en todo y ya regresó. ¿Qué podría ser un ser así? Bueno, podría dar a luz, lo dije la vez pasada, un universo igual que aquel en el cual él evolucionó. Como si tú entras a un colegio desde kinder y recorres todo hasta que todo kinder y todos los grados, ¿no? Secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado. Ya llegué a doctorado. ¿Qué puedo hacer? Pues podría yo poner otra escuela, podría poner otra escuela igual. ¿Ya vieron? Entonces, miriadas y miriadas de chispas intervienen de acuerdo a la voluntad divina para tener una experiencia en la existencia. ¿Ya vieron? Entonces, ahora sí eres consciente de que eres el uno en la trascendencia, pero también que eres el uno en la existencia. Y entonces, podrías dar a luz un nuevo universo como el que estás experimentando actualmente. Eso está un tanto lejos, hay que aguanten, como dicen acá, aguanten, todavía se necesita trabajar mucho, pero bueno, ya entendieron lo que son las corrientes de la ascensión, eso es lo que tenemos que lograr. Ahora sí, la idea es que ya con esto termina la plática, ya entendieron el plan maestro que sería manifestar una realidad, descenderla hasta lo concreto, reabsorberla y que las chispas puedan experimentar toda esa experiencia existencial. ¿Ya vieron? Y entonces finalmente recobrarás la conciencia de ser el uno y único, tanto fuera como dentro de la finitud. Eso es literalmente lo que sería una conciencia así restaurada en la existencia, es la divinidad misma en la existencia. Porque él sabe, por vivencia personal, no es una teoría romántica, él vive. Soy el uno y único, tanto en la trascendencia como en la existencia. No hay nada más que lo que yo soy. Y todos son yo mismo. Soy el uno y único. ¿Ya vieron? Y eso es lo que toda chispa finalmente logrará. Por lo tanto, y con esto termino, las corrientes de la ascensión para el ser humano antes o después se tienen que llevar a cabo. Es parte del plan divino y no puede evitarse. ¿Entienden? No puede evitarse, porque el plan divino es
llevar a cabo un ejercicio de manifestación y reabsorción, pero ya están entendiendo poco a poco más qué vives en cada uno de esos niveles. Me interesa mucho que entiendan que los 3 primeros el 1 es cuando tú estás atento en plena conciencia de ser y no hay mente ni pensamientos, estás en un vacío. Ese es el 1, aunque ahí puedes penetrar a diferentes niveles de vacío, ¿no? El 2, las emociones más exquisitas, puras y perfectas que puedes imaginar. Y en el 3, los pensamientos más en concordancia con esas emociones y con ese ser espiritual que eres. Entonces, para allá vamos, vidas. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Ahora sí ya terminé de hablar.